Otra cuestión. Usted se ha referido al conocimiento del nivel de violencia que podía ocasionarse con la celebración del referéndum del 1 de octubre, haciendo mención a informes de inteligencia de los propios Mossos d'Esquadra. Sí, lo conocimos después, que eso se había producido, y entonces yo pensé que en mi responsabilidad, si tú sabes que eso se va a producir y eres el responsable de la Generalitat, pues yo desde luego lo hubiera tenido muy presente. No, si la pregunta en definitiva era si usted tiene un conocimiento de referencia del contenido de ese informe de inteligencia, que es un informe de la Comisaría General de Información del día 28 de septiembre. Pero permítame, señora, no he terminado de formular. Que le formule la pregunta y a continuación usted aborda la respuesta. Sí, perdóneme, gracias. No, es usted muy amable. La pregunta es si tiene usted conocimiento, percepción directa de dicho documento y de los riesgos que en él se advertían. Lo vi después publicado. Y cuando uno es vicepresidente del gobierno, uno dice, ¿qué hubiera hecho si yo hubiera tenido ese informe? Pues lo hubiera seguido, porque mi obligación es primero preservar la convivencia. Otros no lo hicieron. O sea, sí lo leyó. No, le he dicho que tuve información porque apareció, porque es público, porque creo que... Es una lástima porque le iba a preguntar ahora por los riesgos concretos que se identifican en el informe en cuestión. ¿Sabe usted qué riesgos concretos se identifican en el informe en cuestión? Como ya digo, yo la información que tuve es que se le advertía de que había podido haber violencia, y entonces pensé, en la parte que a mí me corresponde, o como fui gobernante público, yo creo que ahí uno tiene que ser muy cuidadoso y muy responsable. En ese aspecto, señora, ¿cuál es la fuente de su conocimiento? O sea, usted no lo leyó, tuvo información. ¿Cuál es la fuente de su información? Creo que fue público. Muchas de las cuestiones, ténganse cuenta que en esos días se publicaron muchísimas cosas y se tuvo muchísima información, salieron tal. No puedo ahora decirle más que cuando lo conocí me llamó poderosísimamente la atención eso, ¿no? Que cuando te advierten que puede haber. Señora, no pretendo, apelo simplemente a su memoria. Ese documento de la Comisaría General de Información en ningún caso fue publicado en ningún medio de comunicación con anterioridad al día 1 de octubre. Eso se lo garantizo yo. No, yo no he dicho que lo conociera antes. Lo he dicho que lo conocía a posteriori y que si lo hubiera tenido, si yo hubiera tenido ese elemento, me lo hubiera pensado. Sí, pero antes lo hubiera leído, ¿verdad? ¿Qué? Que antes lo hubiera leído, entiendo. Mire, cuando a uno le dicen que hay riesgo de violencia, creo que luego lo demás pueden ser puntualizaciones, pero la mayor es la mayor. Bien. Ya ha dicho usted a preguntas de alguien que no tuvo conocimiento, percepción directa de las instrucciones del secretario de Estado de Seguridad, del señor Nieto Ballesteros. Que no tuve ninguna influencia en su redacción porque no me... No, señora, yo no le pregunto por ninguna influencia en su redacción. Yo le pregunto si tuvo usted conocimiento concreto de las instrucciones del señor secretario de Estado, dirigidas a todos los cuerpos de seguridad y expuestas con posterioridad a la Junta de Seguridad de Cataluña del día 28 de septiembre. Si es solo eso. Ya sé que usted lo hizo todo muy bien después. Sí. ¿Tuvo usted conocimiento de las instrucciones del señor secretario de Estado? No las leí, pero sí que estaba concernido para hacerlo de la mejor manera posible en cumplimiento de una decisión judicial. Es que, como usted entenderá, había instrucciones de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia. Se actuaba... Mire, la instrucción número 4 de 29 de septiembre, al día siguiente de la celebración de la Junta de Seguridad, instrucción del secretario de Estado, se la mostraré si usted no lo recuerda. Decía concretamente las directrices que dictaba para todos los cuerpos de seguridad estatales que la intervención debía primar la seguridad de las personas y de los agentes por sobre la eficacia. Usted era conocedora de esta cláusula. Se la voy a mostrar mejor. Si con la venia del tribunal... Vamos a ver que igual si era conocedora de esa cláusula y no hace falta más. No me parece... ¿Era conocedora usted de esa cláusula? Me parece que es una cláusula de carácter muy general. Uno tiene que siempre que primar... ¿Pero la conocía? ¿La conocía o no la conocía? Si no la conocía, mire, seguimos el criterio de la defensa y a lo largo de esos días hubo muchísimas actuaciones, como usted comprenderá, y no conozco los detalles de esa instrucción. Sí supe que se iba a dictar una instrucción en cumplimiento de sus capacidades como secretario de Estado de Seguridad para cumplir con lo que se requería en un auto judicial. Pero entiende usted que es una cláusula de trámite, una cláusula de estilo. No. Yo le estoy diciendo que me parece, y yo no soy experta en materia de seguridad, razonable que uno busque en una intervención policial la proporcionalidad.
Mire, la misma instrucción del señor Nieto Ballesteros, si usted no lo recuerda, efectivamente se la exhibiremos, en su apartado 4E manifiesta literalmente lo siguiente en sus directivas, ¿no? Ante la convocatoria de grandes concentraciones de personas u otras circunstancias que puedan suponer riesgo para las unidades, se replegarán estas a los puntos seguros, recayendo la intervención en materia de orden público en los Mossos d'Esquadra. ¿Era usted conocedora de que las directivas del secretario de Estado de Seguridad limitaban la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de grandes concentraciones? No era conocedora, no tuve constancia hasta ese límite del detalle. Me pareció que eran los más indicados para desarrollar un dispositivo policial y yo es que, ¿qué quiere que le diga? No puedo opinar al respecto. Esta instrucción, señora Sáenz de Santamaría, es del día 29 de septiembre. Claro, entonces la pregunta que yo tengo que hacerle a la vista de lo que usted ha declarado a preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación popular es cuándo perdió el Gobierno la confianza en la actividad de los Mossos d'Esquadra como policía leal. Porque el 29 de septiembre el secretario de Estado les asignaba las competencias en materia de orden público a requerimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me imagino que también tendría presente las decisiones que había tomado o que se habían tomado en el auto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Usted ha manifestado ya a preguntas también en el turno de las acusaciones que era conocedora de la existencia de instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña. Yo era conocedora de una instrucción que motivó el envío de 6.000 policías y guardias civiles como consecuencia de una carta que el señor ministro del Interior le mandó al conseller. Indudablemente, cuando se mandan 6.000 policías y 6.000 guardias civiles, pues indudablemente el Gobierno pues tiene que ser conocedor de ese asunto, nada más. Discúlpeme, señora Sáenz de Santamaría, porque usted y yo, o yo, estamos equivocados. Efectivamente, hay una carta del señor... O los dos. O los dos, es verdad, cierto, que tal vez sea la más probable. Existe una carta del señor ministro del Interior, efectivamente, al señor conseller de la Generalitat, de fecha 22 de septiembre, en la que se le comunica que van a llegar efectivos policiales. Pero que yo sepa, no hay ninguna instrucción de la Fiscalía Superior que diga que tengan que ir efectivos policiales a Cataluña. Si usted no puede precisar. Yo me imagino que sería para cumplir, tal y como a mí me dijeron, hay una instrucción y para cumplir creemos que la mejor manera de cumplirla es esta. La carta del señor ministro, que todavía no tenemos, fue decretado pertinente y se requirió para que se aportara, pero todavía no la tenemos. Pero bueno, en la memoria del señor Ford hacía referencia al artículo 38 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, hacía referencia a un envío de contingentes de naturaleza gubernativa, ni judicial ni por criterio asignado por fiscalía alguna. ¿Es usted conocedora de este hecho? Conozco el artículo 38, esa petición de la autoridad regional, que no era el caso, o por decisión propia para el mantenimiento del orden público. Bien, se enviaron, ha dicho usted, 6.000 efectivos. Sí, creo recordar, no puedo decirle el número exacto. No, le digo, se lo digo porque, vamos, que yo sepa, y también me puedo equivocar, no existe ningún documento que cuantifique los contingentes enviados a Cataluña. ¿Cuál es su fuente de conocimiento sobre el hecho de que fueran finalmente 6.000? Pues mire, fue una cifra de la que se hablaba con habitualidad. ¿Esa es su fuente de conocimiento, el que se hablara con habitualidad? El ministro del Interior calculaba en torno a esa cifra. ¿Sabe usted cuántos centros de votación estaban previstos para el día 1 de octubre de 2017? Pues mire, creo recordar que se hablaba incluso porque algunos no abrieron, primero que se eran públicos, los privados, luego a los alcaldes se les acosaba para que los abrieran y tal. Pueden ser más de 2.000. 2.239, exactamente. Entonces, claro, la pregunta es la siguiente. Si ustedes no confiaban en los Mossos d'Esquadra, ¿qué iban a hacer esos pobres 6.000 agentes con 2.239 centros? ¿A qué iban? ¿A reforzar el orden público en auxilio de los Mossos d'Esquadra o a sustituir a la Policía de la Generalitat? Desleal. A cumplir con su obligación de acuerdo con un mandato judicial. Bueno, eso sí que es una cláusula de estilo, perdóneme usted, yo le digo, había previsto el Gobierno una actuación autónoma de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dada la desconfianza que la carta del ministro del día 22 manifestaba en la Policía de la Generalitat, o se estaba pensando simplemente, como el secretario de Estado refleja el 29 de septiembre, en una actuación a requerimiento de los Mossos d'Esquadra. Mire, daba cumplimiento a una decisión judicial, según a mí me informó el ministro del Interior, y a los elementos que en esa decisión judicial se hacían constar. A ver, señor presidente, en fin,
Hay un artículo en el Código Penal cuyo número no recuerdo, que se refiere al testigo renuente ante las preguntas que se le formulan. Exactamente la pregunta que quiere usted formular y que considera que no ha contestado la testigo, ¿cuál es? Sí, se ha referido al cumplimiento de resoluciones judiciales. Yo le digo, enviaron 6.000 agentes. Eso es. Para 2.239 centros de votación. El secretario de Estado, documento que se puede exhibir inmediatamente, dice que estos, en caso de grandes concentraciones, tenían que actuar a petición del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Esa es la cuestión. Entonces yo le digo, confiaban en la policía de la Generalitat y enviaron contingentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en apoyo o era en sustitución. Esa es la pregunta. Si puede, desde la perspectiva del Gobierno, cuando acuerdan el envío de ese refuerzo de 6.000 policías, si se estaba pensando en alguna de las alternativas que le sugiere el letrado. Mire, en primer lugar, eso fue anterior a una decisión judicial que fue la de 27 de septiembre, donde yo creo recordar que se nombraba un coordinador y se decía a cada fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, incluidos los Mossos, por parte del juez lo que tenían que hacer. Y lo cumplirían, pero como yo digo, yo ni participé ni diseñé ese dispositivo policial, ni me siento capacitada para decir cuántos son o no necesarios. Pues si no le está preguntando el número, sí. Le está diciendo si eran de apoyo o de sustitución. Usted eso... En cumplimiento de esa decisión judicial, ahí no le puedo decir porque es que no formamos parte más que tratar de... Bien, usted misma se ha referido al nombramiento de un coordinador y ha hecho referencia al auto de 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que por cierto, ¿leyó usted o también tiene un conocimiento difuso a partir de fuentes ignoradas? Mire, la obligación del Gobierno es de estar informado, pero también de ser absolutamente respetuoso con las decisiones de los jueces. Y hubo una Junta de Seguridad donde se puso en conocimiento algunas cuestiones y nos las transmitía el delegado del Gobierno. ¿Sabe usted que la instrucción del secretario de Estado, en cualquier caso, es posterior al auto del día 27? Indudablemente, en ese auto, me imagino, y así es, se decía cómo se tenía que intervenir y el secretario de Estado de Seguridad, que es el órgano competente, pues trataría de organizarlo de acuerdo con su profesionalidad y con sus experiencias. Bien, voy terminando. Me refería al mecanismo de coordinación. Fue un coordinador del Ministerio, nombrado por la Instrucción 4 del Fiscal Superior de Cataluña, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia el 27 de septiembre. Eso no es objeto de discusión. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento del día 1 de octubre quebró el mecanismo de coordinación? Es decir, si sabe usted las razones por las que el coordinador del Ministerio suspendió todas las reuniones de coordinación. No lo sé. ¿Y no ha sido materia a partir del día 1 de octubre que suscitara su interés y sus ansias de conocimiento? Era un tema operativo y yo no entraba en los temas operativos. ¿Era un tema operativo la quiebra del mecanismo de coordinación entre los cuerpos estatales y la Policía de la Generalitat, en su opinión? Mire, correspondía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a su profesionalidad a ese respecto. Yo no le puedo decir si se frenaron o se dejaron de frenar decisiones. Sí le puedo decir lo que vi y lo que en ese momento se estaba produciendo y algunas actuaciones de los Mossos y principalmente de su jefe, pero yo ahí no le puedo decir a qué obedecía eso porque no lo presencié. O sea, tiene un conocimiento en todo caso de referencia. Tengo un conocimiento de lo que me iba ese día diciendo el delegado del Gobierno, que no a este respecto tampoco. Bien, perfecto. Su fuente de conocimiento sobre esta cuestión es el delegado del Gobierno. Sobre en general algunas cosas que pasaron el 1 de octubre, no sobre esta cuestión. Bien. ¿Y todo lo que sabe usted sobre el desistimiento en las actividades de coordinación es esto que me ha dicho usted? Yo no tengo ninguna información a ese respecto, de ningún desistimiento. ¿No ha leído usted los informes emitidos por el entonces coronel Pérez de los Cobos relativos a la quiebra del mecanismo de coordinación? No. Perfecto. ¿Dependía de usted en aquellas fechas del Centro Nacional de Inteligencia? Sí. ¿Le advirtieron de la presencia de urnas en territorio catalán antes del 1 de octubre o le facilitaron alguna información valiosa para su detección? No, aquellos asuntos en relación a la preparatoria del referéndum estaban en ese momento bajo instrucción en los tribunales en Cataluña. ¿Los tachó usted de desleales posteriormente, dado que no consiguieron resultados positivos? ¿A quién? A los del Centro Nacional de Inteligencia. En absoluto. Eso es todo. Muchas gracias.